Hola, en nuestro video anterior sostuvimos que aunque hay algunas ideas éticas en su filosofía, Peirce no tiene una teoría ética como tal. Es cierto, no se interesó mucho, en principio por lo menos, por los problemas éticos. Además, su relación con la ética fue siempre tensa y compleja. No solo le interesaba más la lógica, sino que ni siquiera tenía claro qué era la ética en sentido filosófico y tendía a confundirla con la moralidad y muchas veces con la moralidad más conservadora. Las ideas éticas de Peirce eran un reflejo de la época y del lugar en que vivió. La Nueva Inglaterra del siglo XIX, dominada por la ética puritana. Fue así como en toda su primera época como filósofo, antes de su giro metafísico, era simplemente un moralista conservador. Para él, ser moral era hacer lo que otros esperaban de uno y, por tanto, seguir las convenciones propias de la época en la que nos tocó vivir. La ética no era para él un asunto científico, con algún grado de racionalidad, sino solo un asunto de sentimiento. Esta fue, por cierto, la opinión que mantuvo Peirce por mucho tiempo y la que defendió en muchas ocasiones, incluso en su conferencia Verdades Vitalmente Importantes de 1898. Parece, sin embargo, que esta visión de la ética ya había empezado a modificarse unos años antes, sobre todo a causa de la lectura de la Ética nicomaquea y de la Política de Aristóteles, que hubo de emprender cuando le encargaron la redacción de los artículos sobre moral del Century Dictionary. La lectura de estos textos aristotélicos lo llevó a comprender la importancia que tenía la ética como disciplina del pensamiento, hasta el punto de llegar a considerarla como una de las tres ciencias normativas, junto a la estética y la lógica. Hay pues dos miradas diferentes sobre la ética en Peirce. En una la equipara a la moralidad establecida, que en su caso era absolutamente conservadora. En la otra se la considera una de las tres ciencias normativas. Antes de examinar estas dos formas de entender la ética, es conveniente comprender, sin embargo, qué era la ética puritana, dado que ella resulta determinante para entender la ética de Peirce. ¿Quiénes eran los puritanos? En principio eran protestantes calvinistas que llegaron a los Estados Unidos a comienzos del siglo XVII y a Boston hacia 1630. Por supuesto, no eran católicos y no les gustaba la Iglesia Católica, pero tampoco les gustaba la anglicana, que les parecía muy semejante. Sin embargo, y puesto que eran de raíz británica, tenían el afán de purificar a dicha iglesia, y por esa razón habían sido perseguidos en Inglaterra. Ante la imposibilidad de vivir su fe en dicha nación, se fueron al otro lado del océano, a los Estados Unidos. Sin embargo, se fueron allí no con la idea, como los conquistadores españoles que llegaron a los países latinoamericanos, de hacerse ricos, sino más bien con la de poder vivir su fe en un lugar distinto y muy lejano de una Europa devastada por las guerras de religión. En este nuevo mundo, el grupo más importante de estos puritanos fue el que llegó a Massachusetts. A ellos se les considera los fundadores de esta colonia y decían haber venido al Nuevo Mundo a fundar una ciudad en lo alto de una montaña, según lo decía un pasaje bíblico. Estos puritanos eran una mezcla particular de factores diversos. Eran, en primer lugar, comunidades autogobernadas y por tanto tenían un elevado sentido democrático. No es extraño que haya sido entre ellos que
que se gestó la independencia norteamericana. Ellos no se sentían súbditos del rey de Inglaterra y no se concebían como tales. Eran fieles al rey porque tenían un acuerdo con él, pero una vez el rey lo violara, tal acuerdo carecía de toda validez. Ese es el fundamento de la proclama de la independencia norteamericana. Sin embargo, así como eran liberales y amplios en términos políticos, los puritanos se caracterizaban por un tremendo rigorismo moral. Eran hombres adustos y serios, con un fuerte sentido de lo moral. Aunque el término puritano suele tener un sentido despectivo, indica una concepción ética que será fundamental en la conformación de los Estados Unidos como nación. Los colonizadores de Nueva Inglaterra y especialmente los puritanos de la costa de Massachusetts dejaron una huella indeleble en el carácter estadounidense. Veamos algunos rasgos sobresalientes de esta ética puritana. Los puritanos se caracterizaron en primer lugar por su activismo. Le concedían un valor muy fuerte a la acción, pues se trataba de hombres dedicados a construir el futuro. Eran altamente emprendedores. No llegaron, sin embargo, a Norteamérica a hacerse ricos a toda costa, confiscando las riquezas de los nativos, sino a construir una vida propia lejos de la difícil situación que vivían por entonces en Europa. Muchos de ellos llegaron a hacerse ricos por medio de su trabajo abnegado y su extraordinaria organización. Buena parte del espíritu pragmático norteamericano expresa esta tendencia. Lo anterior los hace individualistas, en los diversos sentidos que tiene el término individualismo. Por una parte, tienen un alto sentido de la propia individualidad y de todo lo que la fortalece, la perseverancia, el coraje, la iniciativa individual. Y por el otro, tienen un profundo interés en el negocio y la riqueza individual. Un ejemplo típico de este espíritu individualista fue en los Estados Unidos el pionerismo, es decir, el esfuerzo por construir un mundo nuevo, explorando y conquistando el lejano oeste. Dicho individualismo se ve compensado, sin embargo, por un fuerte sentido de comunidad. Se trataba de personas con una profunda solidaridad y un gran sentido del trabajo mancomunado, pues entendían que ello constituía la base para la conquista del mundo. Por supuesto, el que no se avenía de esta idea se veía excluido de la comunidad. Era muy común que las ciudades en donde había gran presencia de los puritanos, como Boston, fueran en cierto modo clubes de grandes familias. A lo anterior se venía a unir un profundo sentido moral. Aparte de su rigorismo, está el hecho de que tendían a verlo todo en un sentido moral, a juzgar moralmente todas las cosas y sobre todo a anteponer el juicio moral sobre cualquier consideración de estrategia o conveniencia. Aunque eran muy liberales en cuestiones públicas y practicaban el autogobierno ya desde la época colonial, y fueron por ello en buena medida los padres de la democracia norteamericana, eran muy conservadores en sus asuntos privados, como los asuntos de familia y los asuntos sexuales, por ejemplo. Pero tal vez lo más importante del puritanismo y lo que más influyó sin duda en el ambiente en el que se formó y en el propio Pierce fue que su manera de entender la vida y de enfrentarla estaba ligada a un muy arraigado sentido de la verdad. Examinemos más despacio este asunto. Parte esencial de la ética puritana es esto que acabo de llamar un
profundo sentido de la verdad. No hay desde esta perspectiva un comportamiento ético auténtico sin un compromiso radical con la búsqueda de la verdad. Ni el individuo ni la comunidad pueden construirse legítimamente sin una acción moralmente correcta que esté en relación directa con la búsqueda de la verdad. No es extraño, si se tiene en cuenta esto, que Massachusetts y Nueva Inglaterra en general sea el lugar de una profunda devoción por la ciencia y la educación. Y esto porque ellos son la garantía de una vida rectamente conducida y de que se forme en nosotros un sentido de la verdad. No en vano se trata del lugar donde desde hace 2 siglos están las mejores universidades y centros de producción de conocimiento del mundo. La búsqueda de la verdad y el ejercicio científico son aquí esenciales. Para el puritanismo, dice Paul Nagy, la verdad es más que una propiedad intelectual del cognoscente, es una propiedad moral del hombre como una criatura moral. En otras palabras, la verdad es mucho más que un acuerdo intelectual, es la armonía moral de toda la persona con un universo en el que tiene un interés vital acerca de las cuestiones sobre el valor y el sentido. Si bien Peirce no era en sentido estricto un puritano, se formó en ese ambiente y compartió buena parte de sus concepciones éticas. De allí le venga tal vez ese marcado sentido de la comunidad, al tiempo que su hondo sentido también de la individualidad, y de ahí le viene también sobre todo la idea de que la búsqueda de la verdad enaltece más que cualquier otra cosa la vida humana. Así lo deja en claro en uno de sus textos éticos más bellos, un manuscrito de algo más de una página que tiene por título Formas de vida. En él exalta la vida consagrada plenamente a la búsqueda desinteresada de la verdad, a la que considera una forma de vida superior a todas las demás, en contraste con la de aquellos que son hombres de sentimiento y de buen discernimiento, como los artistas, poetas y músicos, y la de los hombres prácticos, que aunque asaltan la ciudadela de la verdad a punta de cañón, traen grandes beneficios a la sociedad humana. Pero volvamos sobre las 2 concepciones de la ética que hay en Peirce. Hablemos en primer lugar de la ética entendida como moralidad conservadora. Durante buena parte de su vida dedicó muy poco tiempo, casi ninguno, a los problemas éticos. En cierto modo porque los despreciaba, ya que para él los auténticos problemas filosóficos eran los problemas lógicos y epistemológicos. Pero sobre todo porque no consideraba la ética un asunto científico y por tanto algo que fuese de incumbencia de la razón. Durante mucho tiempo, para Peirce, la ética no es otra cosa que la moralidad cotidiana, es decir, las costumbres, normas y modos de actuar admitidos en una época. Esto es algo que no tiene carácter ni científico ni racional, un asunto del sentimiento. Desde esta perspectiva, ser moral es ser conservador, o sea, practicar las costumbres que son bien vistas en una determinada época y comunidad. Y además, confiar las cuestiones vitales no al razonamiento, sino a los instintos heredados y a los sentimientos tradicionales. Definía Peirce su posición moral como sentimentalismo conservador y la defendía así. La opinión predominante entre radicales de que los conservadores y en general los sentimentalistas son unos imbéciles es solo el fruto de la tendencia de los hombres a una exageración presuntuosa
de sus capacidades de razonar. Aun cuando en algunas cuestiones soy un radical intransigente, dado que he habitado toda mi vida en una atmósfera científica y no se me conoce como particularmente crédulo, tengo que confesar que el sentimentalismo conservador que acabo de definir se me impone por sí mismo a la mente como algo eminentemente juicioso y saludable. Si bien es sin duda loable reflexionar sobre cuestiones de detalle, con todo me parece disparatado y ruin permitir que los meros razonamientos y la autopresunción de la razón intimiden al sentimentalismo normal y viril, que es el que debe constituir la piedra angular de toda nuestra conducta. De esta afirmación tan radical del conservadurismo moral se siguen consecuencias inevitables. Por una parte, una escisión radical entre los problemas filosóficos y los asuntos vitales. La filosofía, dice Peirce, no es un asunto de importancia vital. La filosofía se ocupa de asuntos que pueden ser examinados mediante la lógica formal, y por ello ninguna verdad filosófica merece la horca. Los asuntos vitalmente importantes los determina un sentimiento que proviene de la comunidad y de las tradiciones heredadas. No tiene ningún sentido, entonces, razonar sobre las bases filosóficas de la moralidad, es decir, hacer eso que llamamos ética, no solo por inútil, sino porque incluso podría ser dañino, pues podría prepararnos con argumentos para justificar cualquier acción. Al fin y al cabo, diría Peirce, también los ladrones saben razonar bien sobre los asuntos prácticos, y eso no los hace más morales. La única verdad vitalmente importante es que somos células de un organismo social, y por tanto todo lo que se requiere para ser personas moralmente correctas es cultivar un sentido de lo universal. Y eso ya lo hacen muy bien las grandes religiones, como el cristianismo y el budismo. ¿Qué necesidad tendríamos entonces de recurrir a una fundamentación filosófica de la moral? Este conservadurismo moral radical que defendió por mucho tiempo solo se empezó a modificar cuando empezó a reflexionar sobre las ciencias normativas y reconoció en la ética a una de ellas. Como ciencia, la ética se ocupa de estudiar los actos voluntarios del hombre, pero no por sí mismos, sino en relación con un ideal, el de un fin último de todo obrar. Como ya lo vimos, las ciencias normativas como la ética expresan una relación de segundidad, que en este caso es la relación entre los actos voluntarios del hombre y ciertos fines que queremos alcanzar con dichos actos. La pregunta fundamental de la ética es entonces esta: ¿qué condiciones debe tener una acción para alcanzar ese fin admirable al que aspira? No se trata de cumplir unos requisitos formales, sino de algo más fundamental, de un esfuerzo por evaluar los actos humanos a la luz de fines o ideales que son admirables. Algo que nos debe ayudar a comprender la estética. De allí la fuerte relación que establece Peirce entre ética y estética. La ética, dice Peirce, es el estudio de los fines de la acción que estamos deliberadamente dispuestos a adoptar. O sea, la acción recta que se halla en conformidad con los fines que estamos dispuestos a adoptar deliberadamente. Un fin último de la acción deliberadamente adoptado, es decir, razonablemente adoptado, debe ser un estado de cosas que sea razonablemente recomendable en sí mismo, aparte de cualquier consideración ulterior. Ha de ser un ideal admirable. Esta manera
de entender la ética es radicalmente diferente del anterior. Ahora Peirce considera la ética un estudio serio, una ciencia con objeto propio, los actos voluntarios del hombre, y una de las tres ciencias normativas. En cuanto tal, la ética es una teoría sobre cómo se conforman las acciones humanas con ideales admirables. Concebida de esta manera, la reflexión ética debe ocuparse de asuntos tan distintos como los siguientes: estudiar los fines que se proponen como ideales, determinar qué es lo bueno a la hora de actuar y por tanto influir sobre nuestra capacidad de juicio, establecer un control sobre las acciones, de tal manera que éstas sean deliberadas y autocontroladas, y ayudar a comprender si los hábitos de acción que nos formamos son consistentes con los ideales que nos hemos propuesto. Hay ahora una insistencia fuerte de Peirce, no en que el sujeto moral se ajuste a las costumbres establecidas, sino en que obre de forma razonable. Si bien Peirce seguirá creyendo que las verdades vitalmente importantes dependen del sentimiento y no del razonamiento, entiende ahora, bajo la noción de actuar razonable, de razonabilidad, que también la razón tiene un lugar en la orientación de la conducta humana. Pero puesto que lo que debería ayudar a orientar la conducta es un ideal admirable, y de esos ideales admirables se ocupa sobre todo la reflexión estética, no podríamos comprender la ética peirciana si no nos acercáramos también a su estética. De ella tratarán nuestros próximos videos. Hasta pronto.